Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer de la historia de una neurosis infantil. El hombre de los lobos. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 7. Erotismo anal y complejo de castración. 8. Complementos desde el tiempo primordial. Solución. 7. Erotismo anal y complejo de castración. Ruego al lector recordar que obtuve esta historia de una neurosis infantil como su producto, por así decir, en el curso del análisis de una enfermedad contraída en la madurez. Por eso debí componerla a partir de unos jirones todavía menores de los que suele tener a su disposición la síntesis. Este trabajo, no difícil en lo demás, encuentra un límite natural donde se trata de confinar en el plano de la descripción una figura multidimensional. Debo conformarme por eso con presentar eslabones que el lector pueda reunir en un todo viviente. La neurosis obsesiva descrita nació, como lo destaqué repetidas veces, sobre el terreno de una constitución sádico-anal. Pero hasta aquí solo tratamos de un factor principal, el sadismo y sus transmutaciones. Adrede se omitió todo lo atinente al erotismo anal, ahora supliremos esa falta presentándolo reunido. Los analistas están de acuerdo desde hace tiempo en que las múltiples mociones pulsionales que se resumen bajo la designación de erotismo anal poseen una extraordinaria significación, que nunca se estimará bastante, para el edificio de la vida sexual y de la actividad anímica en general. También, en que una de las exteriorizaciones más importantes del erotismo transformado oriundo de esa fuente se presenta en el tratamiento del dinero, esa sustancia valiosa que en el curso de la vida ha atraído hacia sí el interés psíquico que originariamente correspondía a la caca, el producto de la zona anal. Nos hemos habituado a reconducir al placer excremental el interés por el dinero en la medida en que es de naturaleza libidinosa y no acorde a la ratio, y a exigir del hombre normal que despeje de todo influjo libidinoso sus relaciones con el dinero y las regle según miramientos objetivos. En nuestro paciente, en la época de su neurosis posterior, esta relación se encontraba perturbada en medida particularmente enojosa, y no era el factor que menos contribuía a su heteronomía y su incapacidad para vivir. La herencia de su padre y de un tío lo habían vuelto muy rico, era manifiesto que atribuía gran valor a ser tenido por rico y podía ofenderse mucho si se lo menospreciaba en ese terreno. Pero no sabía cuánto poseía, ni lo que gastaba ni lo que conservaba. Era difícil decir si debía llamárselo avaro o derrochador. Se comportaba ora como lo uno, ora como lo otro, pero nunca de una manera que pudiera indicar un propósito consecuente. De acuerdo con algunos rasgos llamativos que más adelante consignaré, pude tenerlo por un ostentoso endurecido que veía en la riqueza el mayor mérito de su persona y ni siquiera dejaba un sitio a los intereses afectivos junto a los monetarios. Sin embargo, no estimaba a los demás por su riqueza y en muchas oportunidades se mostraba más bien modesto, solícito y compasivo. Es que el dinero se había sustraído de su manejo consciente y significaba para él otra cosa. Ya señalé que me pareció muy sospechosa la manera en que se consoló de la pérdida de su hermana, que había pasado a ser su mejor camarada en los últimos años, ahora no necesito compartir con ella la herencia paterna, fue su reflexión. ¿Acaso todavía más notable fue la calma con que pudo referirlo, como si no se percatara de la rudeza de sentimientos así confesada? Por cierto que el análisis lo rehabilitó mostrándole que el dolor por su hermana no había hecho sino experimentar un desplazamiento, pero ello volvía aún menos comprensible que hubiera pretendido hallar en el enriquecimiento un sustituto para su hermana. Su comportamiento en otro caso le pareció a él mismo enigmático. Tras la muerte del padre, la fortuna que dejaba fue dividida entre él y su madre. Ella la administraba y, como él mismo convenía, atendía a todas sus exigencias de dinero de una manera intachable y liberal. No obstante, cada charla entre ellos sobre asuntos de dinero solía terminar en violentísimos reproches de parte de él, que ella no lo amaba, que quería mezquinarle y que probablemente preferiría verlo muerto para disponer sola del dinero. Entonces la madre protestaba llorando su desinterés, él se avergonzaba y podía asegurar con derecho que no pensaba nada de eso, pero estaba seguro de repetir esa misma escena en la siguiente oportunidad. Que para él, mucho antes del análisis, las heces tenían el significado de dinero es algo que resulta de numerosas contingencias, de las que comunicaré dos. En una época en que el intestino no intervenía aún en su afección, visitó cierta vez a un primo pobre en una gran ciudad.
Luego de marcharse se reprochó no haber socorrido a este pariente con dinero y acto seguido tuvo, quizá los más intensos pujos de su vida. 2 años después legó efectivamente a ese primo una renta. El otro caso, a los 18 años, mientras se preparaba para el examen de bachillerato, visitó a un colega y convino con él lo que la común angustia de ser reprobado, durchfallen, en el examen le sugirió como aconsejable. Resolvieron sobornar al bedel, desde luego, su parte en la suma a entregar era la mayor. En el camino de regreso a su casa pensó que de buena gana daría aún más si aprobara, si no le pasara nada en el examen, y efectivamente le pasó otro accidente cuando aún no había traspuesto las puertas de su casa. Ya estamos preparados para enterarnos de que en su posterior neurosis lo aquejaron unas perturbaciones de la función intestinal muy rebeldes, si bien fluctuaban a raíz de diversas ocasiones. Cuando comenzó el tratamiento conmigo se había acostumbrado a lavativas que le aplicaba un acompañante. Durante meses no se producían evacuaciones espontáneas a menos que le sobreviniera una repentina excitación de cierto lado, tras la cual podía producir una actividad intestinal normal durante algunos días. Su principal queja era que el mundo se le escondía tras un velo o que él estaba separado del mundo por un velo. Este último solo se desgarraba en el preciso momento en que las heces abandonaban el intestino a raíz de las lavativas y entonces volvía a sentirse también sano y normal. El colega a quien derivé al paciente a fin de que dictaminara sobre su estado intestinal tuvo la perspicacia suficiente para declarar que obedecía a un condicionamiento funcional o a un psíquico, absteniéndose de una medicación activa. Por lo demás, de nada valía esta, como tampoco la dicta prescrita. En los años que duró el tratamiento analítico no se produjo ninguna evacuación espontánea, si prescindimos de aquellas influencias repentinas. El enfermo terminó por convencerse de que cualquier intervención más intensa sobre el órgano rebelde no haría sino empeorar su estado, y se limitó a forzar evacuaciones 1 o 2 veces a la semana mediante lavativas o purgas. A raíz del comentario sobre las perturbaciones intestinales he concedido al posterior estado patológico del paciente mayor espacio del que le correspondería de acuerdo con el plan de este trabajo, que se ocupa de su neurosis de la infancia. 2 razones fueron decisivas para ello: en primer lugar, que la sintomatología intestinal en verdad se había prolongado con pocos cambios desde la neurosis infantil hasta la posterior y, en segundo lugar, que le cupo un papel principal en la terminación del tratamiento. Es conocida la significación de la duda para el médico que analiza una neurosis obsesiva. Es el arma más potente del enfermo, el medio predilecto de su resistencia. Merced a esta duda pudo también nuestro paciente, atrincherado tras una respetuosa indiferencia, hacer que durante años le resbalasen los empeños de la cura. Nada cambiaba y no se hallaba ningún camino para convencerlo. Por fin discerní el valor de la perturbación intestinal para mis propósitos. Ella representieren el pequeño fragmento de histeria que regularmente se encuentra en el fondo de una neurosis obsesiva. Prometí al paciente el pleno restablecimiento de su actividad intestinal. Mediante esta declaración conseguí que su incredulidad se expresara francamente, y tuve luego la satisfacción de ver disiparse su duda cuando el intestino empezó a entrometerse, mitsprechen, en el trabajo, y en el curso de unas pocas semanas recobró su función normal, durante tanto tiempo menoscabada. Ahora vuelvo a la infancia del paciente, a una época en que era imposible que para él la caca tuviera el significado de dinero. Perturbaciones intestinales le sobrevinieron muy temprano, sobre todo la más frecuente y la más normal para el niño, la incontinencia. Pero sin duda acertaremos desautorizando una explicación patológica para estos sucesos tempranísimos y viendo en ellos solo una prueba de su propósito de no permitir que le estropeasen o impidiesen el placer asociado a la función detectaría. Un intenso gusto por chistes y mostraciones anales, como el que de ordinario corresponde a la natural grosería de muchas clases de la sociedad, se había conservado en él hasta el comienzo de la afección posterior. En la época de la gobernante inglesa ocurrió repetidas veces que él y la ñaña debieron compartir el dormitorio de la odiada. La ñaña comprobó luego con perspicacia que justamente esas noches él se hacía en la cama, cosa que ya no solía ocurrirle. Y no se avergonzaba de ello, era una exteriorización del desafío a la gobernanta. Un año después, a los 4 y medio años, en el periodo de la angustia, le ocurrió ensuciarse de día los calzones. Se avergonzó terriblemente y, cuando lo limpiaban, se lamentó: así no puedo vivir más.
Algo se había alterado entre tanto, sobre cuya pista nos puso la persecución de su queja. Se averiguó que repetía de otra persona las palabras, así no puedo vivir más. En alguna ocasión la madre lo había llevado consigo mientras acompañaba hasta la estación ferroviaria al médico que le había hecho una visita. En el trayecto ella se quejó de sus dolores y hemorragias, y se desahogó con esas mismas palabras, así no puedo vivir más, sin sospechar que el niño a quien llevaba de la mano las guardaría en su memoria. Esa queja, que por otra parte él estaba destinado a repetir incontables veces en su posterior enfermedad, significaba entonces una identificación con la madre. Pronto se introdujo en el recuerdo un eslabón intermedio entre ambos sucesos, un eslabón que faltaba en cuanto al tiempo y al contenido. Cierta vez, al comienzo de su periodo de angustia, la preocupada madre impartió advertencias para prevenir que los niños contrajeran la disentería que había aparecido en las inmediaciones de la finca. Él averiguó de qué se trataba, y cuando le dijeron que en la disentería se encontraba sangre en las heces se angustió mucho y sostuvo que también en sus excrementos había sangre, tuvo miedo de morir de disentería, pero se dejó convencer, por el examen, de que se había equivocado y no tenía nada que temer. Comprendemos que lo que quería abrirse paso en esta angustia era la identificación con la madre, de cuyas hemorragias había escuchado en la conversación de ella con el médico. En el posterior intento de identificación, a los 4 años, había dejado de lado la sangre, ya no lo entendía, creía avergonzarse y no sabía que estaba sacudido por una angustia de muerte que, no obstante, se traslucía inequívocamente en su queja. La madre, con su afección hipogástrica, sentía en esa época gran angustia por sí misma y sus hijos. Es perfectamente probable que el estado de angustia de él, además de sus motivos propios, encontrara un apoyo en la identificación con la madre. Ahora bien, ¿qué significado podría tener la identificación con la madre? Entre el empleo atrevido de la incontinencia a los 3 años y el horror a ella a los 4 años se sitúa el sueño con que empezó su periodo de angustia, el sueño que le permitió entender con efecto retardado, Nachtraglich, la escena vivenciada cuando tenía 1 y que esclareció el papel de la mujer en el acto sexual. Era evidente que el cambio en su conducta hacia la defecación podía relacionarse con esa gran subversión. Para él fue sin duda, disentería, el nombre de la enfermedad de que había oído quejarse a la madre, esa enfermedad con la que uno no podía vivir. Él no la consideraba enferma del hipogastrio, sino del intestino. Bajo el influjo de la escena primordial se le reveló este nexo: la madre había enfermado por lo que el padre hacía con ella, y su angustia de tener sangre en las heces, de estar enfermo lo mismo que la madre, era la desautorización, Ablehnung, de la identificación con la madre en aquella escena sexual, la misma desautorización con la que había despertado del sueño. Ahora bien, la angustia era también la prueba de que en la posterior elaboración de la escena primordial se había puesto en el lugar de la madre, le había envidiado este vínculo con el padre. El órgano en que podía exteriorizarse la identificación con la mujer, la actitud homosexual pasiva hacia el varón, era la zona anal. Entonces las perturbaciones en la función de esa zona habían cobrado el significado de unas mociones de ternura femenina y lo conservaron también durante la enfermedad posterior. En este punto tenemos que prestar oídos a una objeción cuyo examen puede contribuir mucho a aclarar esta situación en apariencia confusa. Tenemos que suponer, en efecto, que en el curso del proceso onírico comprendió que la mujer era castrada, tenía en lugar del miembro masculino tina herida que servía para el comercio sexual, que la castración era la condición de la feminidad, y por causa de esta amenazadora pérdida él había reprimido la actitud femenina hacia el varón y había despertado con angustia de la ensoñación homosexual. ¿Cómo se concilia esta inteligencia del comercio sexual, este reconocimiento de la vagina, con la elección del intestino para identificarse con la mujer? No descansan los síntomas intestinales en la concepción, probablemente más antigua, de que el recto es el lugar del comercio sexual, concepción que contradice por completo a la angustia de castración? Sin duda, esta contradicción existe y ambas concepciones no se concilian entre sí. Solo que cabe preguntarse si hace falta que se concilien. Nuestra extrañeza proviene de que siempre nos inclinamos a tratar los procesos anímicos inconscientes como a los conscientes, olvidando las profundas diferencias entre ambos sistemas psíquicos.
Cuando la espera excitada del sueño de Navidad le presentó como por arte de magia la imagen del comercio sexual otrora observado o construido de los padres, sin duda emergió primero la antigua concepción según la cual el lugar del cuerpo de la mujer que recibía al miembro era el ano. ¿Qué otra cosa podría haber creído cuando fue espectador de esa escena al 1,5 año? Pero entonces sobrevino lo nuevo, teniendo él cumplidos ya los 4 años. Las experiencias que había hecho a partir de ese momento, las alusiones a la castración que había escuchado, despertaron y pusieron en duda la teoría de la cloaca, le arrimaron el discernimiento de la diferencia entre los sexos y del papel sexual de la mujer. Se comportó entonces como suelen hacerlo los niños a quienes se da un esclarecimiento indeseado, sexual o de otra clase. Desestimó lo nuevo, en nuestro caso por motivos derivados de la angustia frente a la castración, y se atuvo a lo antiguo. Se decidió en favor del intestino y contra la vagina, de la misma manera y por los mismos motivos que más tarde tomó partido contra Dios y en favor de su Padre. El nuevo esclarecimiento fue rechazado, la antigua teoría fue conservada, esta última bien pudo prestar el material para la identificación con la mujer, emergida luego como angustia ante la muerte intestinal, y para los primeros escrúpulos religiosos sobre si Cristo había tenido trasero, etc. No es que la nueva intelección no surtiera efecto alguno, todo lo contrario, desplegó un efecto extraordinariamente intenso, convirtiéndose en el motivo para mantener en la represión, esfuerzo de desalojo, el proceso onírico íntegro y excluirlo de un posterior procesamiento consciente. Pero con esto su efecto quedó agotado, no tuvo influjo ninguno sobre la decisión del problema sexual. Era por cierto una contradicción que a partir de ese momento una angustia de castración pudiera subsistir junto a la identificación con la mujer por medio del intestino, pero era solo una contradicción lógica, lo cual no significa mucho. El proceso entero se torna así más bien característico del modo en que trabaja el inconsciente. Una represión, Verdrangung, es algo diverso de una desestimación, Verwerfung. Cuando estudiamos la génesis de la fobia al lobo perseguimos el efecto de la nueva intelección del acto sexual, ahora, cuando indagamos las perturbaciones de la actividad intestinal, nos encontramos en el terreno de la antigua teoría de la cloaca. Esos dos puntos de vista permanecen separados entre sí por un estadio de represión. La actitud femenina hacia el varón, rechazada por el acto represivo, se repliega por así decir a la sintomatología intestinal y se exterioriza en las frecuentes diarreas, estreñimientos y dolores intestinales de los años infantiles. Las posteriores fantasías sexuales que se edifican sobre la base de un conocimiento sexual correcto pueden ahora exteriorizarse de manera regresiva como unas perturbaciones intestinales. Pero no lo comprenderemos hasta no haber descubierto el cambio de significado de la caca desde los primeros días de su infancia. En un pasaje anterior dejé entrever que me había reservado un fragmento del contenido de la escena primordial, ahora puedo completarlo. El niño interrumpió al fin el estar juntos de sus padres mediante una evacuación que le dio motivo para berrear. Respecto de la crítica de este complemento es válido todo cuanto sometí a examen acerca del restante contenido de la misma escena. El paciente aceptó este acto final construido por mí y pareció corroborarlo mediante una formación de síntoma pasajera. Otro complemento que le propuse, a saber, que descontento con la perturbación el padre dio rienda suelta a su disgusto insultándolo, debió ser abandonado. El material del análisis no reaccionó a él. El detalle que acabo de agregar no puede ser colocado, desde luego, en una misma línea con el restante contenido de la escena. Lo que está en juego en él no es una impresión de afuera cuya repetición cupiese esperar en tantísimos signos posteriores, sino una reacción del niño mismo. Nada cambiaría en toda la historia si esa exteriorización hubiera sido interceptada en ese momento o se la hubiera introducido desde un momento posterior en el proceso de la escena. Empero, su concepción no es dudosa. Significa un estado de excitación de la zona anal, en el sentido más lato. En otros casos de parecida índole la observación del comercio sexual terminó con una micción, un hombre adulto habría registrado una erección en iguales circunstancias. Que nuestro muchachito produjera una evacuación del intestino como signo de su excitación sexual debe apreciarse como un carácter de su constitución sexual congénita. Adopta enseguida una actitud pasiva y después se muestra más inclinado a identificarse con la mujer que con el hombre. Emplea entonces el contenido del intestino como cualquier otro niño, en uno de sus significados primeros y más originarios.
La caca es el primer regalo, la primera ofrenda de la ternura del niño, es una parte del cuerpo propio de la que uno se despoja, pero solo en favor de una persona amada. El empleo que en nuestro caso le dio el niño de 3,5 años corno desafío a la gobernanta no es más que la vuelta hacia lo negativo, negative Wendung, de este primer significado de regalo. El Grumusmerdae que los asaltantes dejan en el lugar del hecho parece significar ambas cosas, la burla y un resarcimiento de expresión regresiva. Siempre que se ha alcanzado un estadio superior, el anterior puede seguir hallando empleo en el sentido degradado negativamente. La represión, esfuerzo de desalojo, se expresa en la relación de oposición. En un estadio posterior del desarrollo sexual la caca cobra el significado del hijo. En efecto, el hijo es parido por el ano como las heces. El significado de la caca como regalo admite fácilmente esta mudanza. El lenguaje usual designa al hijo como un regalo, la mujer enuncia con más frecuencia haber regalado un hijo al varón, pero en el uso del inconsciente se toma en cuenta con derecho el otro lado de la relación, a saber, que la mujer ha recibido, en Fangen, concebido, el hijo como regalo del varón. El significado, dinero, de la caca es otra ramificación del significado, regalo. Ahora revela su sentido más profundo el temprano recuerdo encubridor de nuestro enfermo, que produjo un primer ataque de furia porque no le hicieron bastantes regalos para Navidad. Lo que echaba de menos era la satisfacción sexual que había concebido analmente. Ya antes del sueño su investigación sexual estaba preparada, y en el curso del proceso onírico había aprendido, begreifen, que el acto sexual resolvía el enigma del origen de los bebés. Desde antes del sueño, nunca le gustaron los bebés. Cierta vez halló a un pajarito, todavía sin plumas, que había caído del nido, lo tuvo por un hombre pequeñito y le causó horror. El análisis demostró que para él todos los animales pequeños, orugas, insectos, sobre quienes descargaba su furia, tenían el significado de bebés. Su relación con su hermana, mayor que él, le había dado abundante ocasión para meditar sobre el vínculo de los niños mayores con los menores, como la ñaña cierta vez le dijo que su madre lo amaba tanto porque era el menor, tenía un comprensible motivo para desear que no le sucediese un hermanito. La angustia ante ese bebé se reanimó luego bajo el influjo del sueño que le presentó el comercio entre los padres. Debemos agregar entonces una nueva corriente sexual a la que ya conocemos, como la otra, parte de la escena primordial reproducida en el sueño. En la identificación con la mujer, con la madre, está dispuesto a regalar un hijo al padre y tiene celos de la madre que ya lo ha hecho y acaso volverá a hacerlo. Por el rodeo del común punto de partida en el significado, regalo, el dinero puede ahora atraer hacia sí el significado, hijo, y de ese modo asumir la expresión de la satisfacción femenina, homosexual. Este proceso se consumó en nuestro paciente cierta vez que ambos hermanos se encontraban internados en un sanatorio alemán y vio que el padre entregaba a su hermana 2 suculentos cheques bancarios. En su fantasía, siempre había sospechado de su padre en relación con su hermana, en ese momento se despertaron sus celos, y cuando estuvieron solos se precipitó hacia su hermana exigiéndole su participación en el dinero, con tal arrebato y tales reproches que ella llorando le entregó todo. No había sido solo el dinero real lo que lo irritó, mucho más fue el hijo, la satisfacción sexual anal de parte del padre. De esta pudo consolarse luego cuando, aún en vida del padre, murió su hermana. La sublevante idea que le acudió ante la noticia de su muerte no significaba en verdad sino esto: ahora soy el único hijo, ahora el padre tiene que amarme a mí solo. Pero el trasfondo homosexual de esta reflexión enteramente susceptible de conciencia era tan insoportable que, sin duda con un gran alivio, se posibilitó su disfraz enroñosa de smutzig de avaricia. Algo parecido ocurría cuando tras la muerte del padre dirigió a su madre esos injustos reproches, que quería defraudarlo con el dinero, que amaba más al dinero que a él. Los antiguos celos por el hecho de que hubiera amado a otro hijo, la posibilidad de que deseara otro hijo después de él, lo compelieron a inculpaciones cuya falta de asidero él mismo discernía. Ahora se nos aclara, por ese análisis del significado de las heces, que los pensamientos obsesivos que lo forzaban a conectar a Dios con la caca significaban algo diverso del insulto por el cual él los tenía. Eran, más bien, genuinos resultados de compromiso en los que participaba tanto una corriente tierna, de entrega, como una hostil, insultante.
Dios caca, era probablemente una abreviación de un ofrecimiento que suele oírse también en forma no abreviada. Cagarse en Dios, auf Gottes Scheißen, cagarle algo a Dios, Gott etwas Scheißen, significa también regalarle un hijo, hacerse regalar por él un hijo. El antiguo significado de regalo, degradado negativamente, y el significado de hijo, desarrollado después desde el están unidos entre sí en las palabras obsesivas. En el segundo se expresa una ternura femenina, la disposición a renunciar a la masculinidad propia si a cambio uno puede ser amado como mujer. Es precisamente aquella moción contra Dios que se expresa con palabras inequívocas en el sistema delirante del paranoico Senatspresidente Schreber. Cuando luego informe acerca de la última solución de un síntoma en mi paciente, se podrá mostrar otra vez cómo la perturbación intestinal se había puesto al servicio de la corriente homosexual y expresaba la actitud femenina hacia el padre. Un nuevo significado de la caca está destinado ahora a allanarnos el camino para considerar el complejo de castración. La columna de heces, en la medida en que estimula la membrana intestinal erógena, desempeña el papel de un órgano activo para esta última, se comporta como el pene hacia la membrana vaginal y deviene, por así decir, precursora de aquel en la época de la cloaca. La entrega de la caca en favor de, por amor de, otra persona se convierte a su vez en el arquetipo de la castración, es el primer caso de renuncia a una parte del cuerpo propio para obtener el favor de un otro amado. En consecuencia, al amor, en lo demás, narcisista, por su pene no le falta una contribución desde el erotismo anal. La caca, el hijo, el pene, dan así por resultado una unidad, un concepto inconsciente, sit venia verbo, el de lo pequeño separable del cuerpo. Por estas vías de conexión pueden consumarse desplazamientos y refuerzos de la investidura levidenel que revisten significación para la patología y son descubiertos por el análisis. Nos ha devenido notoria la inicial toma de posición de nuestro paciente frente al problema de la castración. La desestimó y se atuvo al punto de vista del comercio por el ano. Cuando dije que la desestimó, el significado más inmediato de esta expresión es que no quiso saber nada de ella siguiendo el sentido de la represión, esfuerzo de desalojo. Con ello, en verdad, no se había pronunciado ningún juicio sobre su existencia, pero era como si ella no existiera. Ahora bien, esta actitud no puede ser la definitiva, ni siquiera podía seguir siéndolo en los años de su neurosis infantil. Después se encuentran buenas pruebas de que él había reconocido la castración como un hecho. Se había comportado también en este punto como era característico de su naturaleza, lo cual por otra parte nos dificulta muchísimo tanto la exposición como la empatía. Primero se había revuelto y luego cedió, pero una reacción no había cancelado a la otra. Al final subsistieron en él, lado a lado, dos corrientes opuestas, una de las cuales abominaba de la castración, mientras que la otra estaba pronta a aceptarla y consolarse con la feminidad como sustituto. La tercera corriente, más antigua y profunda, que simplemente había desestimado la castración, con lo cual no estaba todavía en cuestión el juicio acerca de su realidad objetiva, seguía siendo sin duda activable. Justo de este paciente he referido en otro lugar una alucinación que tuvo a los 5 años, sobre la cual solo he de agregar aquí un breve comentario. Tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado el dedo meñique de la mano, derecha o izquierda, de tal suerte que solo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada a Laya, distante unos pocos pasos, me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo, y entonces vi que estaba completamente intacto. Sabemos que a los 4 años, tras el relato de la historia sagrada, se inició en él aquella intensa labor de pensamiento que desembocó en la beatería obsesiva. Tenemos entonces derecho a suponer que esta alucinación cayó en la época en que se decidió a reconocer la realidad objetiva de la castración, y acaso estuvo destinada a marcar precisamente ese paso. Tampoco la pequeña rectificación del paciente carece de interés. Si alucinó la misma escalofriante vivencia que Tasso, en Jerusalén liberada, refiere de su héroe Tancredo, se justifica sin duda la interpretación de que también para mi pequeño paciente el árbol significaba una mujer. Con sus actos, pues, jugaba al padre y relacionaba las hemorragias de la madre,
que le eran familiares, con la castración de las mujeres, por el discernida, con la herida. La incitación para la alucinación del dedo seccionado se la proporcionó, como él informó luego, el relato acerca de un pariente que naciera con 6 dedos en un pie y a quien al poco tiempo le cortaron ese miembro supernumerario con un segur. Entonces, las mujeres no tenían pene porque se lo habían quitado al nacer. Por este camino aceptó en la época de la neurosis obsesiva lo que ya había averiguado en el curso del proceso onírico y que en ese momento arrojó de sí, von Sichweisen, por vía de represión. Tampoco pudo permanecerle desconocida la circuncisión ritual de Cristo, así como de los judíos en general, durante la lectura de la historia sagrada y las pláticas sobre ella. Es indudable que hacia esa época el padre había devenido para él aquella persona terrible de quien amenaza la castración. El Dios cruel con quien luchaba entonces, que deja a los hombres volverse culpables, der Diemenschen schuldig werden lassen, para luego castigarlos, que había sacrificado a su hijo y a los hijos de los hombres, reproyectaba, zurückwerfen, su carácter sobre el Padre, a quien, por otra parte, él procuraba defender de ese Dios. El varoncito tiene que cumplir aquí un esquema filogenético y lo lleva a cabo aunque sus vivencias personales no armonicen con él. Las amenazas o indicios de castración que había experimentado partieron más bien de mujeres, pero ello no pudo demorar largo tiempo el resultado final. En definitiva pasó a ser el padre, a pesar de todo, aquel de quien temía la castración. En este punto la herencia prevaleció sobre el vivenciar accidental. En la prehistoria de la humanidad era sin duda el padre quien ejecutaba la castración como castigo, atemperándola más tarde en circuncisión. Por otra parte, a medida que en el circuito del proceso de la neurosis obsesiva avanzaba en la represión de la sensualidad, tanto más natural debió resultarle dotar al padre, genuino subrogador del quehacer sensual, de tales malos propósitos. La identificación del padre con el castrador adquirió sustantividad como la fuente de una intensa hostilidad inconsciente hacia él, acrecentada hasta el deseo de muerte, y también como la fuente de los sentimientos de culpa sobrevenidos a modo de reacción. Empero, hasta aquí su comportamiento era normal, es decir, similar al de cualquier neurótico poseído por un complejo de Edipo positivo. Lo asombroso era que también en este punto existía en él una contracorriente en que el padre era más bien el castrado y como tal provocaba su compasión. A raíz del análisis del ceremonial de la respiración a la vista de tullidos, pordioseros, etc., pude mostrar que también este síntoma se remontaba al padre, que le había causado pena en su condición de enfermo cuando lo visitó en el sanatorio. El análisis permitió seguir un poco más atrás ese hilo. En época muy temprana, probablemente antes todavía de la seducción, 3 1/4 años, había en la finca un pobre jornalero encargado de llevar el agua a la casa. No podía hablar, supuestamente porque le habían cortado la lengua. Es probable que se tratara de un sordomudo. El pequeño lo amaba mucho y le tenía sincera lástima. Cuando murió, lo buscaba en el cielo. Ese fue, pues, el primero de los tullidos por quien sintió compasión, de acuerdo con la trabazón y la secuencia dentro del análisis, sin duda alguna se trataba de un sustituto del padre. El análisis le hizo seguir el recuerdo de otros sirvientes que le resultaron simpáticos, de ellos destacaba su condición de enfermos o de judíos, circuncisión. También el lacayo que lo ayudó a limpiarse en su accidente a los 4 y medio años era judío y tísico, y gozaba de su compasión. Todas estas personas se sitúan en la época anterior a la visita al padre en el sanatorio, vale decir, antes de la formación del síntoma, que estaba más bien destinado, mediante el acto de expirar, a mantener alejada una identificación con las personas objeto de lástima. Entonces el análisis, a la rastra de un sueño, se volvió de pronto hacia atrás, hacia la prehistoria, y le hizo formular la afirmación de que en el coito de la escena primordial había observado la desaparición del pene, y por eso compadeció al padre y se alegró por la reaparición de lo que creía perdido. Vale decir, una nueva moción de sentimientos que partía también de esa escena. El origen narcisista de la compasión, que la palabra misma atestigua, es aquí por lo demás totalmente inequívoco. 8 complementos desde el tiempo primordial. Solución. En muchos análisis sucede que al acercarse el final emerge de pronto un nuevo material mnémico que hasta entonces se había mantenido cuidadosamente oculto. Una vez se deja caer una observación de poca monta, en un tono indiferente, como si fuera algo superfluo, otra vez se le agrega algo que hace aguzar los oídos del médico,
y por fin se discierne en ese jirón menospreciado de recuerdo la clave de los más importantes secretos que la neurosis del enfermo ocultaba bajo su disfraz. Muy al comienzo mi paciente me había referido un recuerdo de la época en que su conducta díscola solía volcarse en angustia. Perseguía una bella mariposa, grande, veteada de amarillo, cuyas grandes alas terminaban en prolongaciones puntiagudas. Era, pues, un macaón. De pronto, cuando la mariposa se hubo posado sobre una flor, lo sobrecogió una terrible angustia ante el animal, y salió disparado dando gritos. Este recuerdo retornaba de tiempo en tiempo en el análisis y pedía una explicación que por un lapso considerable no recibió. De antemano cabía suponer, por cierto, que un detalle así no había conservado un sitio en la memoria por su propio valor, sino como un recuerdo encubridor que subrogaba algo más importante con lo cual se enlazaría de algún modo. Cierto día dijo que, mariposa, se llamaba en su lengua babushka, mamaíta, y que en general las mariposas le parecían como unas mujeres o unas niñas y los escarabajos y orugas como unos muchachos. Entonces era forzoso que en aquella escena de angustia se hubiera despertado el recuerdo de una persona del sexo femenino. No quiero callar que en ese momento propuse la posibilidad de que las vetas amarillas de la mariposa recordaran parecidas rayas del vestido de una mujer. Lo hago solo para mostrar con un ejemplo cuán insuficiente es por lo general la combinación del médico para solucionar los problemas planteados, y cuán injusto es responsabilizar a la fantasía y la sugestión del médico por los resultados del análisis. En un contexto por entero diverso, muchos meses después, el paciente observó que el abrir y cerrar las alas la mariposa, cuando se posó, le había hecho la impresión de algo ominoso, un Heimlich. Habría sido como si una mujer abriera las piernas y entonces éstas dibujaran la figura de una V romana, el número 5, que como sabemos era la hora hacia la cual ya en su infancia, pero aún en el presente, solía sobrevenirle un talante sombrío. Era una ocurrencia a la que yo nunca habría llegado, pero cobraba mayor valor considerando que la asociación ahí desnudada poseía un carácter directamente infantil. He observado a menudo que la atención de los niños es atraída por movimientos mucho más que por formas en reposo y que suelen producir asociaciones basadas en una semejanza de movimiento que nosotros, los adultos, descuidamos o pasamos por alto. Luego ese pequeño problema volvió a descansar por largo tiempo. Solo consignaré la fácil conjetura de que las prolongaciones puntiagudas, o en forma de bastón, de las alas de la mariposa pudieran haber tenido un significado como símbolos genitales. Un día emergió tímida y poco nítida una suerte de recuerdo que no podía menos que ser de época muy temprana. Todavía antes del haya hubo una niñera que lo amaba mucho. Tenía el mismo nombre que su madre. Sin duda, él correspondía a su ternura. Por tanto, un primer amor ausente. Ahora bien, estuvimos de acuerdo en que algo debió de haber ocurrido ahí, que luego cobró importancia. En otra ocasión corrigió su recuerdo. No puede haberse llamado como la madre, fue un error suyo, desde luego una prueba de que se le había entretejido en el recuerdo con la madre. Y además, por un rodeo, se le ocurre su nombre correcto. Dice que de pronto se ve precisado a pensar en un galpón de la primera finca donde se guardaba la fruta cosechada y en una cierta clase de peras de sabor característico, grandes peras veteadas de amarillo en su cáscara. Pera, se dice en su lengua, grusa, y este era también el nombre de la niñera. Está claro entonces que tras el recuerdo encubridor de la mariposa a que dio caza se ocultaba la memoria de la niñera. Pero las vetas amarillas no estaban asentadas en el vestido de ella, sino en el de la pera, que se llamaba igual que ella. Ahora bien, ¿de dónde provenía la angustia cuando se activaba el recuerdo de ella? La combinación más inmediata, tosca, habría podido anunciar que en esa muchacha ha visto por primera vez, de niño pequeño, los movimientos de las piernas que había fijado con el signo de la quinta romana, movimientos que vuelven accesibles los genitales. Nos reservamos esa combinación y esperamos ulterior material. Y bien, pronto acudió el recuerdo de una escena, incompleto, pero preciso hasta donde se había conservado. Grusa estaba echada en el suelo, junto a ella un balde y una corta escoba de vergas atadas, él estaba ahí y ella lo embromaba o lo reprendía, Ausmachen, también, lo pelaba. Lo que faltaba ahí pudo introducirse con facilidad desde otros lados. En los primeros meses de la cura él había contado un enamoramiento suyo,
que le sobrevino compulsivamente de una muchacha campesina de quien contrajo a los 18 años, lo que le ocasionaría su enfermedad posterior. Y en ese momento se había resistido de manera llamativa a comunicar el nombre de esa muchacha. Se trataba de una resistencia totalmente aislada, en lo demás obedecía sin reservas a la regla psicoanalítica fundamental. Pero aseveraba que debía avergonzarle muchísimo pronunciar ese nombre porque era puramente campesino, una muchacha de mejor posición social no lo llevaría jamás. El nombre, que finalmente se averiguó, era Matrona. Tenía resonancia maternal. Era evidente que la vergüenza se encontraba fuera de lugar, de Placieren. No lo avergonzaba el hecho mismo de que tales enamoramientos recayeran exclusivamente en muchachas de ínfima condición, solo lo avergonzaba el nombre. Si la aventura con Matrona pudo tener algo en común con la escena de Grusa, el avergonzarse debía hacerse remontar a aquel episodio temprano. Otra vez había referido que lo conmovió mucho la historia de Johannes Haas cuando tomó conocimiento de ella, y su atención quedó adherida a los haces de leña que arrastraron hasta su pira. Ahora bien, la simpatía por Haas despierta una muy determinada sospecha, la he hallado a menudo en pacientes jóvenes y siempre pude esclarecerla de la misma manera. Uno de esos pacientes hasta había redactado una pieza dramática sobre las peripecias de Haas, empezó a escribirla el día que se le sustrajo el objeto de su enamoramiento, mantenido en secreto. Haas murió en la hoguera y, como otros que llenan esta misma condición, se convirtió en el héroe de los que antaño fueron enuréticos. Mi paciente relacionó por sí mismo los haces de leña de la pira de Haas con la escoba, haz de vergas, de la niñera. Este material se compaginaba sin violencia para llenar las lagunas en el recuerdo de la escena con Grusa. Cuando vio a la muchacha fregando el piso, él orinó en la habitación y acto seguido ella le formuló una amenaza de castración, ciertamente en broma. No sé si los lectores ya pueden colegir por qué he comunicado con tanto detalle este episodio de la primera infancia. Establece una importante conexión entre la escena primordial y la posterior compulsión amorosa que tan decisiva pasó a ser para su destino, y además introduce una condición de amor que esclarece esa compulsión. Cuando vio a la muchacha de bruces sobre el piso, ocupada en fregarlo, arrodillada, las nalgas tendidas hacia adelante, la espalda horizontal, reencontró en ella la posición que había adoptado la madre en la escena del coito. Ella le devino madre, lo arrebató, ergreifen, la excitación sexual a consecuencia de la activación de aquella imagen y se comportó virilmente hacia ella como el padre, cuya acción solo pudo haber comprendido entonces como un orinar. Su acto de orinar en el piso fue en verdad un intento de seducción, y la muchacha le respondió con una amenaza de castración como si lo hubiera comprendido. La compulsión que partía de la escena primordial se transfirió a esta escena con Grusa y siguió produciendo efectos a través de ella. Pero la condición de amor experimentó una modificación que atestiguaba la influencia de esta segunda escena, se transfirió de la posición de la mujer a la actividad que realizaba en esa posición. Esto se volvió evidente, por ejemplo, en la vivencia con Matrona. Paseaba él por la aldea que correspondía a la finca, a la segunda, y vio en la orilla de la laguna a una muchacha campesina arrodillada, atareada en lavar ropa. Al instante se enamoró de la lavandera, y con una violencia irresistible, aunque no pudo verle el rostro. Por su pose y su actividad, se le había puesto en el lugar de Grusa. Ahora comprendemos cómo el avergonzarse, referido al contenido de la escena con Grusa, pudo anudarse al nombre de Matrona. Otro ataque de enamoramiento, ocurrido unos años antes, muestra de manera todavía más nítida el influjo compulsivo de la escena con Grusa. Una joven muchacha campesina que prestaba servicio en su casa le había gustado desde hacía ya tiempo, pero él había conseguido no aproximársele. Cierto día en que la encontró sola en la habitación lo pilló el enamoramiento. La halló de bruces sobre el piso, ocupada en fregar, balde y escoba junto a ella, vale decir, tal cual la muchacha de su infancia. Hasta su elección de objeto definitiva, que tanta importancia cobró para su vida, se muestra dependiente, por las circunstancias que la rodearon y que no hemos de consignar aquí, de la misma condición de amor, como emisaria de la compulsión que desde la escena primordial, pasando por la escena con Grusa, gobernaba su elección amorosa. En un pasaje anterior manifesté que yo sin duda reconozco en el paciente el afán de degradar el objeto de amor. Ha de reconducírselo a una reacción ante la presión de su hermana, superior a él.
Pero allí prometí mostrar que ese motivo de naturaleza autónoma no ha sido la destinación única, sino que esconde un determinismo más profundo, gobernado por motivos puramente eróticos. El recuerdo de la niñera fregando el piso, por cierto degradada en su postura, trajo a la luz esa motivación. Todos los posteriores objetos de amor fueron personas sustitutivas de esa, que a su vez había devenido el primer sustituto de la madre por la contingencia de la situación. La primera ocurrencia del paciente sobre el problema de la angustia ante la mariposa puede discernirse fácilmente, con posterioridad, nachraglich, como una remota alusión a la escena primordial, la hora 5. Él corroboró el nexo entre la escena con Grusa y la amenaza de castración mediante un sueño particularmente rico en sentido, que él mismo atinó a traducir. Dijo, he soñado que un hombre arranca las alas a una espe. Espe, no pude menos que preguntar, ¿qué quiere decir usted? Pues el insecto de vientre veteado de amarillo, capaz de picar. Debe de ser una alusión a la grusa, la pera veteada de amarillo. Huespe, avispa, dirá usted, pude corregirle. Se llama huespe, realmente creí que se decía espe. Como tantos otros, se valía del hecho de hablar una lengua extranjera para encubrir sus acciones sintomáticas. Pero espe, ese soy yo, SP. Las iniciales de su nombre. La espe es, naturalmente, una huespe mutilada. El sueño lo dice claramente, él se venga de Grusa por su amenaza de castración. La acción del niño de 2,5 años en la escena con Grusa es el primer efecto, llegado a nuestro conocimiento, de la escena primordial, lo figura como una copia del padre y nos permite discernir una tendencia de desarrollo en la orientación que luego merecerá el nombre de masculina. Por la seducción es esforzado a una pasividad que ciertamente ya estaba preparada por su comportamiento de espectador del comercio entre los padres. Del historial del tratamiento debo destacar algo todavía. Se tuvo la impresión de que con el dominio de la escena de Grusa, de la primera vivencia que efectivamente pudo recordar y recordó sin mi ayuda y sin mi conjetura, quedaba resuelta la tarea de la cura. A partir de ahí ya no hubo resistencias, solo hizo falta reunir y componer. La vieja teoría del trauma, que por cierto se había edificado sobre impresiones obtenidas en la terapia psicoanalítica, recuperó de golpe su vigencia. Guiado por un interés crítico, hice otro intento de imponer al paciente otra concepción de su historia, más acorde al sobrio entendimiento. Le dije que no cabía dudar de la escena con Grusa, pero que en sí y por sí no significaba nada, sino que había sido reforzada hacia atrás, por regresión, desde los sucesos de su elección de objeto, que, a consecuencia de la tendencia a degradar, se había apartado de su hermana para dirigirse a las muchachas de servicio. También le dije que su observación del coito era una fantasía de sus años posteriores, cuyo núcleo histórico bien pudo ser la observación o aún la vivencia de una inocente lavativa. Quizá muchos lectores opinen que solo en el momento de adoptar estas hipótesis yo me acercaba a la comprensión del caso, pero el paciente me miró sin entender y algo despectivamente cuando le propuse esa concepción, y nunca volvió a reaccionar ante ella. En un pasaje anterior he expuesto mis propios argumentos contra una racionalización de esta índole. Cf. el capítulo V. Ahora bien, la escena con Grusa no solo contiene las condiciones decisivas para la posterior elección de objeto del paciente, precaviéndonos así del error que importaría sobreestimar el valor de la tendencia a degradar a la mujer, también fue apta para justificar mi anterior proceder, cuando decliné defender sin reparo alguno y como la única solución posible la reconducción de la escena primordial a una observación de animales hecha poco antes del sueño. En efecto, esa escena había emergido en el recuerdo del paciente de manera espontánea y sin mi intervención. La angustia ante la mariposa veteada de amarillo, que se remontaba a ella, probaba que había tenido un contenido significativo, o que se había vuelto posible prestar con posterioridad, nachraglich, esa intencionalidad a su contenido. Eso significativo que faltaba en el recuerdo estaba destinado a completarse con certeza por las ocurrencias que lo acompañaron y las conclusiones que de éstas se seguían. Resultó entonces que la angustia a la mariposa era en un todo análoga a la angustia al lobo, en los dos casos, angustia ante la castración, en el primero, referida a la persona que había formulado inicialmente la amenaza de castración y, en el segundo, trasladada a la otra persona en que por fuerza hallaría adherencia siguiendo el arquetipo filogenético. La escena con Grusa ocurrió a los 2,5 años, la vivencia de angustia con la mariposa amarilla,
empero, con seguridad luego del sueño angustioso. Es fácil comprender que fue el posterior acto de entender la posibilidad de la castración el que desarrolló la angustia con efecto retardado, nachraglich, desde la escena con Grusa, pero en sí misma esta última no contuvo nada escandaloso ni improbable, más bien unos detalles enteramente triviales de los que no había razón alguna para dudar. Nada exigía que se la recondujera a una fantasía del niño, y, por otra parte, parece muy difícil que lo fuera. Ahora surge esta pregunta, ¿estamos autorizados a ver en el acto de orinar el niño de pie, mientras la muchacha friega el piso de rodillas, una prueba de su estado de excitación sexual? En caso afirmativo, esta excitación atestiguaría el influjo de una vivencia anterior que tanto podría ser el hecho efectivo de la escena primordial como una observación de animales anterior a los 2,5 años, o bien esa situación fue del todo inocente, la micción del niño una pura casualidad, y la escena íntegra fue sexualizada en el recuerdo solo más tarde, luego de que se discernió la intencionalidad de situaciones parecidas. En este punto no me atrevo a decidirme. Debo decir que ya me siento deudor con el psicoanálisis por el hecho de que haya planteado esa problemática. Pero no puedo desmentir que la escena con Grusa, el papel que le cupo en el análisis y los efectos que de ella partieron para la vida del paciente se explican de la manera menos forzada y más completa si se considera en este caso como una realidad objetiva la escena primordial que otras veces puede ser una fantasía. En el fondo, no asevera nada imposible. El supuesto de su realidad objetiva se concilia también por entero con el influjo incitante de las observaciones de animales a que apuntan los perros ovejeros de la imagen onírica. Desde esta conclusión insatisfactoria paso al tratamiento del problema que intenté en mis conferencias de introducción al psicoanálisis. Me gustaría mucho saber si la escena primordial fue en mi paciente fantasía o vivencia real, pero remitiéndose a otros casos parecidos es preciso decir que en verdad no es muy importante decidirlo. Las escenas de observación del comercio sexual entre los padres, de seducción en la infancia y de amenaza de castración son indudablemente un patrimonio heredado, herencia filogenética, pero también pueden ser adquisición del vivenciar individual. En mi paciente, la seducción por su hermana mayor fue una realidad objetiva indiscutible, porque no lo sería también la observación del coito entre los padres. Solo que en la historia primordial de las neurosis vemos que el niño echa mano de esa vivencia filogenética toda vez que su propio vivenciar no basta. Llena las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica, pone la experiencia de los ancestros en el lugar de la propia. En cuanto a reconocer esta herencia filogenética estoy por completo de acuerdo con Jung 1917, pero considero metodológicamente incorrecto recurrir a una explicación que parta de la filogénesis antes de haber agotado las posibilidades de la ontogénesis. No entiendo por qué se impugnaría con obstinación a la prehistoria infantil una significatividad que se está pronto a conceder a la prehistoria ancestral. No puedo pasar por alto que los motivos y las producciones filogenéticos requieren a su vez de un esclarecimiento que en toda una serie de casos puede procurárseles desde la infancia individual. Y para concluir, no me asombra que, conservándose idénticas condiciones, ellas hagan resucitar en los individuos por vía orgánica lo que otrora adquirieron en la prehistoria y han heredado como predisposición a readquirirlo. En el intervalo entre escena primordial y seducción, 1,5 menos 3,25 años, debe intercalarse todavía el aguatero mudo, que fue para él un sustituto del padre, como Grusa lo era de la madre. Creo injustificado hablar aquí de una tendencia a degradar, por el hecho de que hallemos a ambos padres subrogados por personas de servicio. El niño pasa por alto las diferencias sociales, que todavía significan poco para él, y sitúa a personas de inferior condición en la misma serie de sus progenitores con tal que pueda establecer con ellos una parecida correspondencia de amor. Tampoco cuenta esa tendencia en la sustitución de los padres por animales, pues el niño está muy lejos de menospreciar a estos. Y sin miras a tal degradación, tíos y tías son tomados como sustitutos de los progenitores, hecho atestiguado también en nuestro paciente por múltiples recuerdos. A esa misma época pertenece también un oscuro conocimiento de una fase en que no quería comer nada que no fuera golosinas, lo que causó preocupación por su salud. Le contaron acerca de un tío que también había rehusado comer y por eso murió joven de consunción. Se enteró, asimismo, de que a la edad de 3 meses él había enfermado de tanta gravedad, una inflamación pulmonar, que ya le tenían dispuesta la mortaja. Lograron causarle angustia, de suerte que volvió a comer,
y en años posteriores de su infancia hasta exageró esa obligación como para protegerse de la muerte con que lo amenazaban. La angustia de morir, que en ese tiempo le habían provocado para protegerlo, reapareció luego, cuando la madre hizo las advertencias sobre la disentería y más tarde aún, provocó un ataque de neurosis obsesiva. Más adelante intentaremos rastrear sus orígenes y significados. Yo reclamaría para la perturbación en el comer el significado de una primerísima neurosis, así, la perturbación en el comer, la fobia al lobo y la beatería obsesiva arrojan la serie completa de las enfermedades infantiles que conllevan la predisposición al quebrantamiento neurótico de los años posteriores a la pubertad. Se me objetará que pocos niños escapan a perturbaciones como un pasajero displacer, desgana de comer o una fobia a los animales. Pero ese argumento me viene muy bien. Estoy presto a aseverar que toda neurosis de un adulto se edifica sobre su neurosis de la infancia, pero esta no siempre fue lo bastante intensa como para llamar la atención y ser discernida como tal. Entonces, esa objeción no hace sino realzar el valor teórico de las neurosis infantiles para la concepción de las afecciones que tratamos como neurosis y a las que se pretende hacer derivar solo de las influencias de la vida posterior. Si nuestro paciente no hubiera sumado su perturbación en el comer y a su zoofobia la beatería obsesiva, su historia no habría diferido llamativamente de la de otros mortales y seríamos más pobres en valiosos materiales capaces de preservarnos de unos naturales errores. El análisis sería insuficiente si no nos permitiera entender la queja en que el paciente resumía su padecer. Decía que el mundo se le escondía tras un velo, y la enseñanza psicoanalítica rechaza la expectativa de que tales palabras pudieran considerarse carentes de significado y como escogidas al azar. El velo se desgarraba, cosa asombrosa, solo en una situación, a saber, cuando a consecuencia de una lavativa el bolo fecal atravesaba el ano. Entonces se sentía de nuevo bien y por un breve lapso veía el mundo claro. La interpretación de este velo avanzó con pareja dificultad a la de la angustia a la mariposa. Por lo demás, él no perseveró en este velo, se le fue disipando cada vez más en un sentimiento de crepúsculo, ténebres, y otras cosas inconcebibles, Humbre y Far. Apenas un poco antes de la separación de la cura se acordó de que había escuchado que él vino al mundo con una cofia fetal, G1 Por eso siempre se tuvo por un afortunado, Glückskind, a quien nada malo podía pasarle. Solo perdió esa confianza cuando se vio precisado a reconocer la afección gonorreica como un grave deterioro en su cuerpo. Ante esa afrenta, su narcisismo se desmoronó. Diremos que así repetía un mecanismo que ya una vez había jugado en él. También su fobia al lobo estalló cuando se vio ante el hecho de que era posible una castración, y evidentemente la gonorrea se situaba en la misma serie que esta. La cofia fetal es, por tanto, ese vello que lo oculta del mundo y le oculta el mundo. Su queja es en verdad una fantasía de deseo cumplida, ella lo muestra de regreso en el seno materno, ciertamente es la fantasía de deseo de la huida del mundo. Cabe traducirla así, soy tan desdichado, un Glücklich en la vida que debo regresar al seno materno. Ahora bien, ¿qué puede significar que ese velo simbólico, una vez devenido real, se desgarre en el momento de la evacuación tras la enema, que su enfermedad lo abandone bajo esa condición? La trama nos permite responder, cuando desgarra el velo del nacimiento, ve el mundo y renace. El bolo fecal es el hijo, y como tal nace una segunda vez para una vida más dichosa, G1 Glitch. Seria, pues, la fantasía de renacimiento sobre la que Jung ha llamado la atención hace poco y a la que ha concedido una posición tan dominante en la vida de deseo de los neuróticos. Sería magnífico si fuera todo. Ciertos detalles de la situación y el miramiento por el requerido nexo con la biografía individual nos obligan a llevar más adelante la interpretación. La condición del renacimiento es que sea un hombre quien le administre la enema, solo después se vio forzado a sustituir él mismo a ese hombre. Esto solo puede significar que se ha identificado con la madre, el hombre hace el papel del padre, la enema repite el acto de la cópula, como fruto de la cual nace el hijo caca nuevamente. Por tanto, la fantasía de renacimiento se enlaza de manera estrecha con la condición de la satisfacción sexual por el varón. En consecuencia, la traducción es ahora, su enfermedad solo lo abandona cuando le es permitido sustituir a la mujer, a la madre, para hacerse satisfacer por el padre y parirle un hijo. En este caso,
pues, la fantasía de renacimiento no era más que un reflejo censurado, mutilado, de la fantasía de deseo homosexual. Considerándolo más de cerca, nos vemos llevados a puntualizar que, en verdad, en esta condición de su salud el enfermo no hace sino repetir la situación de la llamada escena primordial, en aquel momento quiso ponerse en el lugar de la madre y, como lo habíamos supuesto asterisco desde mucho tiempo atrás, hasta produjo el hijo caca en aquella escena. Sigue siempre fijado, como hechizado dentro de la escena que se volvió decisiva para su vida sexual y cuyo retorno aquella noche del sueño inauguró su condición de enfermo. El desgarrarse del velo es análogo al abrirse los ojos, a la apertura de la ventana. La escena primordial ha sido refundida como condición de salud. Lo figurado por la queja y lo figurado por la excepción pueden reunirse fácilmente en una unidad que revelará entonces su sentido íntegro. Él desea regresar al seno materno, pero no simplemente para renacer, sino para ser alcanzado ahí por el Padre en el coito, para recibir de él la satisfacción, para parirle un hijo. Haber nacido del Padre, como al comienzo había creído, ser satisfecho sexualmente por él, parirle un hijo, y hacerlo renunciando a su masculinidad y en el lenguaje del erotismo anal, he ahí los deseos que cierran el círculo de la fijación al Padre, con ello la sexualidad ha hallado su expresión suprema y más íntima. Creo que desde este ejemplo se echa luz sobre el sentido y el origen de las fantasías de regreso al seno materno y de renacimiento. La primera surge a menudo, como en nuestro caso, de la ligazón con el Padre. Uno desea estar en el vientre de la madre para sustituirla en el coito, para ocupar su lugar frente al Padre. En cuanto a la fantasía de renacimiento, es probable que regularmente sea una versión moderada, un eufemismo, por así decir, de la fantasía de comercio incestuoso con la madre, una abreviatura anagógica de esto último, para usar la expresión de H. Silvere. Uno desea retroceder a la situación en que se encontraba dentro de los genitales de la madre, para lo cual el hombre se identifica con su pene, se hace subrogar por él. Entonces, esas dos fantasías se revelan como correlativas, según sea masculina o femenina la actitud de la persona en cuestión, expresan el deseo de comercio sexual con el padre o con la madre. No cabe rechazar la posibilidad de que en la queja y en la condición de salud de nuestro paciente se unificaran ambas fantasías, y por tanto también ambos deseos incestuosos. Intentaré otra vez reinterpretar estos últimos resultados del análisis siguiendo el modelo de nuestros oponentes. El paciente acusa su huida del mundo en una típica fantasía de seno materno, ve su salud únicamente en un renacimiento concebido de manera típica. Expresa este último en síntomas anales, de acuerdo con su disposición predominante. Siguiendo el modelo de las fantasías de renacimiento anal, se ha forjado una escena infantil que repite sus deseos con medios expresivos simbólicos arcaicos. Sus síntomas se encadenan, entonces, como si partieran de una escena primordial de esa índole. Y debió resolverse a emprender todo ese camino de retroceso porque chocó con una tarea vital para cuya solución era demasiado perezoso, o porque tenía plenas razones para desconfiar de sus inferioridades y creía que tales medidas eran el mejor modo de defenderse de un fracaso. Todo estaría perfecto si no mediara el hecho de que ya a los 4 años el desdichado tuvo un sueño con el que empezó su neurosis, un sueño incitado por el cuento de su abuelo sobre el sastre y el lobo, y cuya interpretación hizo necesario el supuesto de esa escena primordial. Infortunadamente, contra estos hechos nimios, pero irrefutables, naufragan los expedientes que quieren procurarnos las teorías de Jung y de Adler. Tal como están las cosas, más bien me parece que la fantasía de renacimiento es un retoño de la escena primordial, y no a la inversa, la escena primordial un espejamiento de la fantasía de renacimiento. ¿Acaso sea lícito suponer también que en ese tiempo, a los 4 años de su nacimiento, el paciente era demasiado joven para desear ya renacer? Sin embargo, debo retirar este último argumento, mis propias observaciones demuestran que se ha subestimado a los niños y ya no se sabe qué es lícito atribuirles. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.